Durante décadas, los criminólogos y los documentales sobre crímenes reales han intentado comprender qué lleva a los asesinos en serie a cometer semejantes atrocidades. Si preguntas ¿nacen así o son productos de su entorno? A diferentes expertos, criminólogos, profesores de psicología, forenses, algunas de las respuestas que obtendrás son las siguientes. Una de ellas nos dice que es probable que sea una combinación de ambos, que los psicópatas nacen así, mientras que los sociópatas son producto de la socialización. Hay un espectro, no es blanco o negro, y hay múltiples factores. Otra respuesta de un profesional nos dice que no se sabe, pero hay un componente neurobiológico muy fuerte en el asesinato sexual en serie, porque el instinto sexual está determinado biológicamente. Otra profesional dice que si estudias un caso, puedes identificar las influencias, pero no puedes generalizar de ese a todos los demás. Se pueden encontrar cosas en común en muchos casos, como abusos o lesiones en la cabeza, pero no en todos los asesinos en serie. ¿Cómo se sabe si alguien es un asesino en serie? Algunas de las respuestas que obtenemos a esta pregunta son las siguientes. La forma de saber que se trata de un asesino en serie es porque deja marcas consistentes, pruebas consistentes de que se trata del mismo individuo. Otros profesionales nos dicen que si nos fijamos en los asesinos sexuales en serie, muy a menudo hacen cosas con el cuerpo que van más allá de lo necesario para matar a la persona, como puede ser dejar a la víctima en una posición degradante, con las piernas abiertas, con cosas metidas o ese tipo de cosas. ¿Por qué hacían eso? Y la respuesta es porque el matar por sí solo no es psicosexualmente suficiente, así que tienen que ir más allá de matar para gratificarse. Como ya habéis podido deducir, hoy os quiero hablar de los asesinos en serie, pero no de todos, sino de uno en particular. Hoy os quiero contar la historia de Jack el Destripador. Así que poneros cómodos, que vamos a ver todos los secretos de este asesino. ¿Comenzamos? Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe.
Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. ¿Comenzamos? Jack el Destripador es uno de los asesinos más notorios y enigmáticos de la historia. Durante el otoño de 1888, este misterioso asesino mató a 5 mujeres en el distrito de Whitechapel, en el East End de Londres. A pesar de que han pasado más de 130 años desde los asesinatos, el caso sigue siendo uno de los más fascinantes y debatidos de la historia criminal. Las víctimas de Jack el Destripador eran todas mujeres pobres que se ganaban la vida como trabajadoras sexuales. Todas las víctimas fueron encontradas con la garganta cortada y sus cuerpos fueron mutilados de manera horrible. La policía de Londres se dedicó intensamente a investigar los asesinatos. Las fuentes primarias de la época indican que se interrogó a más de 2.000 personas, pero nunca se logró identificar al asesino. La falta de pruebas y la dificultad para investigar a los sospechosos, debido a que se trataba de un barrio de alta criminalidad, hicieron que el caso se mantuviera sin resolver. Sin embargo, a través de las investigaciones de la policía y de los medios de comunicación, se creó el perfil del asesino. Se creía que Jack el Destripador era un hombre soltero y desempleado, con conocimientos médicos que le permitían realizar las mutilaciones de manera limpia y rápida. También se creía que era un hombre de apariencia normal, que se mezclaba fácilmente con la multitud. A lo largo de los años se han propuesto muchas teorías sobre la identidad de Jack el Destripador, pero ninguna ha sido comprobada. Algunos sospechosos incluyen a un médico llamado Sir William Gould, un artista llamado Walter Sickert y un barbero llamado Aaron Comiskey. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que respalden ninguna de estas teorías. Hablemos ahora del misterioso mensaje de Jack el Destripador. ¿Se trata de una pista clave para resolver el caso? El 30 de septiembre de 1888, la policía recibió una carta firmada como Jack el Destripador, junto con la mitad de un riñón humano. La carta incluía la frase "From Hell", desde el infierno. Este mensaje ha intrigado a los investigadores durante décadas, ya que podría ser una pista clave para identificar al asesino. La traducción aproximada de ese mensaje sería la siguiente: desde el infierno. Sir Lux, Sor, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo conservé para usted. El otro pedazo lo freí y me lo comí. Estaba muy rico. Tal vez le envié el cuchillo ensangrentado que lo sacó si solo espera un poco más. Firmado, atrápame si puedes, Sir Lux. My love in your heart is falling. Our skin and our scars are rotten. Your blood, my blood.
Smoke me like a cigarette, burn it till you easy. Tell me that you love me, even if you don't mean it. Your blood, my blood, we bleed. Your bones, my bones, breaking. Smoke me like a cigarette, burn it till you easy. Tell me that you love me, even if you don't mean it. Used to think I loved you, but now it's over. Scars all on my skin and on my body, I don't know you. Tell me that you love me, do you still need me? Rising my blood pressure, my heart's beating. Oh, protect me, I don't know. Where are we wrong? Where did I go? I'm flesh and blood, flesh and blood, flesh and blood. Don't wanna leave you behind. So baby, don't leave, don't leave, don't leave. Don't leave, don't leave, don't leave. Smoke me like a cigarette, burn it till you easy. Tell me that you love me, even if you don't mean it. Your blood, my blood, we bleed. Your bones, my bones, breaking. Smoke me like a cigarette, burn it till you easy. Tell me that you love me, even if you don't mean it. Used to think I loved you, but now it's over. Scars all on my skin and on my body, I don't know you. Tell me that you love me, do you still need me? Rising my blood pressure, my heart's beating. Oh, protect me, I don't know. Where are we wrong? Where did I go? I'm flesh and blood, flesh and blood, flesh and blood. El mensaje ha sido objeto de mucho debate y especulación a lo largo de los años. Algunos creen que es una pista clave para resolver el caso, mientras que otros piensan que es un engaño o una broma de mal gusto. Los defensores de la teoría de la pista clave señalan que el mensaje contiene información que solo el asesino podría haber conocido, como el hecho de que el riñón fue tomado de una de sus víctimas. También se ha señalado que la letra del mensaje es similar a la de una carta enviada previamente por el asesino a la agencia de noticias Central News. Por otro lado, hay quienes creen que el mensaje es una falsificación. Se ha señalado que la letra del mensaje es diferente a la de la carta anterior y que el contenido del mensaje es inconsistente con las acciones del asesino en otros crímenes. A pesar de la controversia, el mensaje de From Hell sigue siendo uno de los misterios más fascinantes del caso Jack el Destripador. Aunque nunca se sabrá con certeza quién lo envió o por qué, sigue siendo un recordatorio del horror que se produjo en las calles de Whitechapel en el otoño de 1888. No hay duda de que la búsqueda interminable del verdadero descubridor de Jack el Destripador nos hace cuestionarnos si se trata de un mito o de una realidad. A lo largo de la historia, ha habido una fascinación por identificar al responsable de los crímenes de Jack el Destripador. Esta obsesión ha llevado a la aparición de numerosos descubridores que afirman haber encontrado la identidad del asesino. Sin embargo,
La mayoría de estas revelaciones carecen de pruebas sólidas y se basan en especulaciones, coincidencias irrelevantes o incluso falsificaciones. Algunos ejemplos incluyen teorías sobre personajes históricos, y es que se ha acusado a personajes famosos como el pintor Walter Sickert o al príncipe Alberto Víctor de ser Jack el Destripador, sin pruebas concluyentes. Confesiones dudosas. A lo largo de los años han surgido diarios y cartas supuestamente escritas por el asesino, análisis de ADN inconcluso, y es que se han realizado pruebas de ADN en objetos relacionados con los crímenes, pero no han arrojado resultados definitivos. Descubramos juntos los horrores de las mutilaciones de Jack el Destripador en sus víctimas. Jack el Destripador es uno de los asesinos en serie más conocidos de la historia, con una reputación que se ha mantenido durante más de un siglo. A principios de la década de 1880, este asesino acechó las calles del este de Londres, matando y mutilando al menos a 5 mujeres. Su capacidad para eludir a la policía y su brutalidad han hecho de él un personaje infame en la cultura popular. Las víctimas de Jack el Destripador fueron mujeres que trabajaban como prostitutas en el barrio de Whitechapel de Londres. Todas fueron encontradas muertas y mutiladas en las calles. Las mutilaciones eran extremadamente violentas, incluyendo la eliminación de órganos internos y la eliminación de partes del cuerpo. Según los informes de la época, las mutilaciones eran consistentes con la habilidad de un cirujano. Los detalles de las mutilaciones de las víctimas de Jack el Destripador son horribles. Por ejemplo, una de las víctimas, Mary Jane Kelly, fue encontrada decapitada y con la mayoría de sus órganos internos eliminados. Otra víctima fue encontrada con la garganta cortada y un corte en su abdomen. La brutalidad de los asesinatos ha llevado a muchas personas a especular que Jack el Destripador posiblemente tenía algún trastorno mental. A pesar de la cantidad de tiempo que ha pasado desde los asesinatos, el caso de Jack el Destripador sigue siendo un misterio sin resolver. La policía de la época no pudo encontrar al asesino y, a pesar de la gran cantidad de teorías y especulaciones, nadie ha sido capaz de identificar al verdadero Jack el Destripador. Y hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre digo, cuidaros mucho, nos vemos pronto y recordad, si tiene nombre, existe. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que, como tú, comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.